Hola a todos mis queridos seguidores del canal. Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, que ha despertado no solo el interés sino también la curiosidad y, para muchos, incluso un poco de preocupación. Vamos a hablar de dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo de la actuación y que, últimamente, han estado en boca de todos por razones que van más allá de sus exitosos proyectos. Si hablo de Demet Özdemir y Can Yaman, y de esa supuesta etapa de sufrimiento y los persistentes rumores que los rodean. Si les intriga saber qué hay detrás de toda esta vorágine de especulaciones, quédense conmigo porque vamos a desentrañar juntos este misterio. Y antes de empezar, no olviden ese botoncito rojo, el de suscribirse, para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas aventuras de chismes y noticias del espectáculo. Como saben, Demet Özdemir y Can Yaman se convirtieron en una de las parejas más queridas de la televisión turca gracias a su química arrolladora en la serie Erkencikus, Pájaro Soñador, como la conocemos por aquí. Sus personajes Sanem y Can conquistaron corazones en todo el mundo, y fuera de la pantalla, esa conexión pareció extenderse. Hubo un tiempo en que su relación era objeto de admiración, de portadas de revistas y de incontables sueños de sus seguidores que anhelaban verlos juntos para siempre. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, las luces brillantes a veces ocultan sombras, y la historia de Demet y Can no ha sido la excepción. Hoy vamos a explorar esa etapa que, según los rumores y las interpretaciones, estuvo marcada por el sufrimiento, y a entender por qué estas especulaciones sobre su relación continúan resonando incluso después de su separación. Primero, retrocedamos un poco en el tiempo. Cuando Erkencikus estaba en su apogeo, la química entre Demet y Can era innegable. Era tan palpable que era casi imposible no preguntarse si lo que veíamos en pantalla era solo actuación, o si había algo más profundo desarrollándose. Y efectivamente los rumores de un romance florecieron. La prensa turca y los fans se volcaron en seguir cada uno de sus movimientos, cada interacción, buscando confirmación de que su amor traspasaba las cámaras. Y por un tiempo parecía que así era. Vimos imágenes de ellos juntos de vacaciones, compartiendo momentos que parecían genuinos y llenos de afecto. El público que se había enamorado de la pareja en la serie, estaba encantado de verlos construir una relación en la vida real. Era la fantasía perfecta para muchos. Sin embargo, es en este punto donde comienzan a surgir las primeras grietas, o al menos, las primeras interpretaciones de sufrimiento. Los rumores de que Can Yaman, conocido por su personalidad intensa y su carisma arrollador, pudiera tener un carácter difícil o posesivo, empezaron a circular. Se hablaba de celos, de momentos de tensión entre ellos, de presiones externas derivadas de su fama repentina y del escrutinio constante de la prensa. Para Demet, una actriz que en ese entonces estaba alcanzando nuevas alturas de popularidad, navegar esta relación pública, con la intensidad de la fama y los rumores constantes, debió ser un desafío monumental. Imaginen estar enamorada y al mismo tiempo sentir que cada paso que dan, cada palabra que dicen, está siendo analizado y juzgado por miles, si no millones, de personas. Y aquí entra la parte del sufrimiento. No es difícil imaginar que, bajo esa presión, la relación pudiera experimentar momentos de dificultad. Los rumores sugerían que Can Yaman, en su afán de proteger su relación o quizás por su propia naturaleza, ejercía un control sobre Demet, limitando su interacción con otros compañeros de elenco o incluso con su familia y amigos. Esto, por supuesto, son especulaciones, pero se basaban en el tipo de comentarios que se hacían en los foros y en algunas publicaciones de la época. Para una mujer joven y ambiciosa como Demet, la idea de sentirse limitada o controlada en su propia vida personal y profesional, mientras está en el ojo público, es algo que podría generar un gran sufrimiento. Además, la fama puede ser una carga pesada. Ambos eran jóvenes con carreras en rápido ascenso. La presión de mantener una imagen pública perfecta, de ser la pareja de ensueño, mientras lidiaban con las complejidades de una relación real, con sus altibajos, debió ser abrumadora. Los rumores de infidelidad, aunque no directamente confirmados, también flotaron en el aire en algún momento, añadiendo más leña al fuego de la especulación sobre el estado de su relación. Estos rumores, independientemente de su veracidad, generan un ambiente de inseguridad y desconfianza, que son veneno para cualquier vínculo sentimental. La ruptura, cuando finalmente se hizo pública, fue un golpe para muchos de sus seguidores. Pero curiosamente los rumores sobre el sufrimiento y las razones detrás de su separación no se detuvieron ahí. De hecho, continuaron y evolucionaron.
Algunos decían que Demet era la que más sufría, atrapada en una relación que sentía que la estaba consumiendo. Otros, por el contrario, sugerían que era Can quien sentía la presión de cumplir con las expectativas y de mantener viva una relación que ya no funcionaba para ambos. Lo que es importante entender es que en el mundo de la fama, la línea entre la realidad y la ficción, entre la verdad y la especulación, se vuelve muy difusa. Los medios de comunicación, ávidos de titulares, a menudo amplifican los rumores y crean narrativas que pueden o no corresponder con la realidad. Y los fans, que han invertido emocionalmente en la pareja, a veces prefieren creer una historia que encaje con sus deseos o expectativas. Podemos inferir que la supuesta casa de Can Yaman se convirtió en un símbolo de esta etapa. Quizás para Demet ese espacio representaba un lugar de intimidad y de aparente felicidad, pero también, para los que especulaban, podría haber sido visto como un lugar donde las presiones de la relación y de la fama se hacían más palpables. Si hubo momentos de conflicto o desacuerdo, es lógico pensar que ocurrirían en la intimidad de sus hogares, lejos de las cámaras. Y estas experiencias privadas magnificadas por los rumores, son las que alimentan la narrativa de sufrimiento. Una de las razones por las que los rumores sobre su sufrimiento persisten es, quizás, la intensidad con la que vivieron su romance y su posterior separación. No fue una ruptura discreta y silenciosa. Hubo un tiempo en que su relación era una noticia constante y la forma en que terminó, sin grandes explicaciones públicas, dejó un vacío que la especulación se apresuró a llenar. Además, la carrera de Can Yaman dio un giro hacia producciones internacionales, y su imagen pública se volvió aún más intensa y a veces controvertida. Para Demet, por otro lado, hemos visto una evolución más centrada en proyectos sólidos y en una imagen pública más cuidada. Estas trayectorias divergentes, para algunos, refuerzan la idea de que la relación fue una etapa turbulenta, especialmente para ella. Pensemos en la perspectiva de Demet. Si ella sintió que la relación la estaba desgastando, que no estaba creciendo como persona o como profesional, es natural que buscara una salida. El sufrimiento en este contexto podría no ser un drama constante, sino la carga emocional de estar en una situación que ya no le beneficiaba, la lucha interna por tomar la decisión correcta para su bienestar. Y cuando esa decisión se toma, el alivio que se siente es a menudo acompañado por la reflexión sobre lo que se ha pasado. Por otro lado, Can Yaman, con su personalidad más extrovertida y su enfoque en su carrera global, pudo haber tenido una percepción diferente de los mismos eventos. Los rumores de que él era posesivo o de carácter difícil son precisamente lo que alimentan la idea de que Demet pudo haber estado sufriendo en esa dinámica. Es importante recordar que todos somos humanos, y las relaciones, incluso las que parecen idílicas desde fuera, tienen sus propias complejidades. La presión de ser una figura pública, la constante exposición y la exigencia de las redes sociales, pueden convertir la vida personal en un escenario público, donde cada acción es susceptible de ser malinterpretada o exagerada. Así que cuando hablamos de Demet Özdemir en casa de Can Yaman, sufrimiento y rumores, estamos hablando de un periodo de tiempo y de una relación que generó muchas expectativas y que por diversas razones, alimentó un torrente de especulaciones. El sufrimiento en este contexto puede interpretarse de muchas maneras: el estrés de una relación bajo el escrutinio público, las posibles dificultades personales que enfrentaron, o simplemente la decepción de que la relación de ensueño no pudiera perdurar. Los rumores, por su parte, son el eco de esas especulaciones, amplificadas por los medios y por el deseo del público de entender lo que sucede detrás de las cámaras. Al final, lo que queda es la reflexión sobre cómo la fama puede impactar las vidas de las personas, cómo las relaciones públicas son a menudo un campo de minas de rumores y cómo, a veces, lo que vemos desde fuera es solo una pequeña parte de una historia mucho más compleja y personal. Demet y Can son dos artistas talentosos que han seguido sus caminos, y aunque la historia de su relación sigue fascinando a muchos, es importante recordar que solo ellos conocen la verdadera magnitud de sus experiencias. Y hasta aquí, queridos amigos, llegamos al final de nuestro viaje de hoy por el mundo de los rumores y las especulaciones. Hemos explorado esa etapa que, según muchos, estuvo marcada por el sufrimiento de Demet Özdemir en el contexto de su relación con Can Yaman. Hemos visto cómo la fama, la presión mediática y las dinámicas personales pueden tejer una red de rumores que a menudo es difícil de desentrañar. Espero que este análisis les haya parecido intrigante y les haya dado una nueva perspectiva sobre estos temas que tanto nos apasionan. Agradezco de corazón que se hayan quedado hasta el final. Ustedes son la razón por la que hacemos este canal. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto.
¿Creen que los rumores tenían fundamento? ¿Cómo creen que afecta la fama a las relaciones sentimentales? Déjenme sus comentarios, sus reflexiones, sus anécdotas, todo es bienvenido. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un buen me gusta, eso nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares a quienes también les interese este tema. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas investigaciones y análisis del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.